Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra del Señor. Bienvenidos a aquellos que por primera vez nos están mirando o están escuchando. Bienvenidos a mis hermanos por allá en San Luis Potosí también. Radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos también. Y a todos aquellos que siempre nos acompañan, están siempre nosotros pues aprendiendo la palabra del Señor. Hermanos, sigan adelante. Recuerden que las Escrituras es la palabra de Dios. Aquellos que no creen en la Biblia o creen que es solamente un libro bonito, un libro que tiene buenos consejos, yo les recomiendo que lo siga leyendo, meditando, y un día, cuando menos lo espere, va a encontrar la verdad en esa palabra, que es la palabra de Dios. Y bueno, mis hermanos, amigos que están escuchándonos, también agradecemos a Dios por este día. Recuerde que dé gracias por las pruebas también, las luchas. En ocasiones vienen situaciones en nuestra vida muy difíciles. Demos gracias a Dios también por ese día. Levántese con ese ánimo. Agradézcale a Dios por la oportunidad que le da de levantarse. No importa que haya enfermedades, que no haya economía en la casa, que no tenga trabajo, no importa. Levántese con ese buen ánimo. Incluso muchos recomiendan, ¿verdad?, que aunque no le hablan de Dios, pero dice, bueno, levántese con un buen ánimo. Pues uno que conoce de Dios, con mejor ánimo se debe levantar, agradeciéndole a Dios que nos permita levantarnos. Bienvenidos. Bueno, en este día vamos a hablar de un tema que lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de estudiar la palabra del Señor. Y yo insisto siempre en la Biblia, que es la que convierte el corazón del pecador, es la que nos da el aliento cuando estamos desalentados, es la que nos anima cuando hay un desánimo en nuestra vida, es la que nos levanta, ¿verdad?, cuando nos caemos, es la que nos reprende cuando andamos mal, es la que nos enseña de aquellas cosas que no sabemos. Entonces todo esto es muy importante que lo leamos en la Biblia. El pretexto de que no lo entiendo es eso, nada más un pretexto. Todos los que podemos leer en su idioma, el que lo lee en inglés porque es su idioma materno, o en español, o en francés, lo que sea, todos tenemos que entender la Biblia. Así que no saque pretextos, es hora de desempolvar esa Biblia y ponerla a trabajar también en nuestra mente. Bueno, prepare un cuaderno, una libreta, lápiz o pluma, y la Biblia desde luego para poder estudiar en esta noche esta palabra. Pero antes de ello vamos a orar y a pedirle a Dios dirección para que nos ayude en este estudio y que no sean las ideas del hombre, sino que sea la bendita palabra de Dios la que nos esté guiando en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias porque nos permite, Señor, estar en este momento con los hermanos, con toda la gente que nos ve, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, nuestra familia, los amigos, Señor, gracias por todos ellos, los miembros de esta congregación, Señor. También, Padre, gracias por todo lo que nos ha permitido convivir, Señor, y pasar, Señor, juntos. Gracias también, Padre. Aún por las pruebas, Señor, en nuestra vida, gracias también por ellas, porque nos ayudan también a crecer. Hoy en esta noche, Señor, queremos darle gracias también porque nos permite estar un día más, Señor, aquí transmitiendo, donde le pedimos dirección para poder este tema. Le pedimos, Padre, que siempre sea su palabra, no las ideas de los hombres, Señor, que nunca usemos este momento, Señor, para atacar a grupos, Señor, o menospreciar a otros, Padre, o condenarlos mucho menos, sino que sea para aprender todos juntos, Señor. Padre, una vez más, Señor, agradeciéndole por este momento y desde ya declaramos victoria en este estudio, porque sabemos que usted ya tiene, Señor, a la gente que va a escuchar ya con el corazón preparado para recibir su preciosa semilla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a tocar un tema que le he titulado Aprender de los de Berea. Aprender de los de Berea es algo que nosotros, como que decimos ser creyentes, cristianos, tenemos que hacer. Le voy a pedir que vayamos a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Recuerde, apunte primero la cita y luego la busca. Hechos 17, versículos 10 y 11. Hechos 17, versículos 10 y 11, y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, versículo 10. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, cuando llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. En el 11, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así.
Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de que usted no se debe de comer todo lo que digamos los predicadores. Y yo sé que muchos dicen, no, es que lo que diga el padre está bien, lo que diga el pastor está bien, porque es muy cómodo, ¿verdad? Recibir lo que ellos nos dicen y es suficiente con eso, pero déjeme decirle que no. Los hombres nos equivocamos, los hombres de repente decimos ideas propias de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted se va a ir con esas ideas. Les he platicado en otras ocasiones que cuando yo recién vine al cristianismo, un hermano predicó acerca de cuando Pablo cayó. Y él predica de que Pablo cayó de un caballo, ¿verdad? Y como él estaba leyendo la Biblia, yo también la estaba leyendo, al igual que los congregantes en esa ocasión. Yo estaba seguro que había leído que Pablo cayó de un caballo. Y por años estuve diciendo, ¿verdad? De que Pablo cayó de un caballo, cuando en realidad la Biblia no dice si cayó de un caballo. Se pudo haber caído a pie. Pero como me fijo en la idea de que el hermano dijo que Pablo cayó de un caballo, y yo pensé que lo había leído, aseguraba que lo había leído. Pero cuando lo busqué, lo rebusqué, lo volví a rebuscar, nunca encontré de qué cayó Pablo, pero yo aseguraba de que sí había caído un caballo. Lo que pasa es que de repente nosotros, por no escudriñar, nos vamos con lo que diga el predicador. En otra ocasión, un predicador, hablando del mismo pasaje bíblico, describe, ¿verdad?, el caballo donde Pablo cayó y lo hermoso que era el caballo, y describe, ¿verdad?, las características de ese corcel, y bueno, se hace toda una historia del caballo. Ahora, si él no aclara de que él se lo imaginó así, que la Biblia no lo dice así, pero él se lo imagina así, va a haber alguno que a lo mejor crea que realmente el caballo en el que andaba Pablo era un caballo blanco, de una hermosa crin, y bueno, y empieza a escribirlo cuando en realidad no es así. En este lugar, a los predicadores les decimos que cuando a uno de nosotros se nos ocurre algo, o suponemos que sea algo, siempre tenemos que aclarar que esto no lo dice la Biblia, sino que esto me lo imagino yo, ¿verdad? No le está añadiendo a la Biblia, sino simplemente para ilustrar el pasaje o para ilustrar lo que estamos leyendo. Uno puede decir, mire, yo pienso que fue así, pero la Biblia no lo dice, pero eso es de mí, puedo estar equivocado, y así ya uno se aclara, ¿verdad? Así que cada vez que tú, hermano, que das un mensaje, cuando vas a hablar de algo que no está en la Biblia, aclárales que no está en la Biblia, que es lo que tú supones, o lo que tú crees, o lo que los comentaristas dicen, pero no lo sabemos, simplemente no asegures como que está en la Biblia. Una frase muy común, verá, la de que, es que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, dice la Biblia. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Que puede ser verdad, sí, pero si usted me dice que está en la Biblia, no está en la Biblia. Le dice uno, bueno, búsqueme dónde está, pues nunca lo va a encontrar. Una hermana me habló un día en un pleno estudio, y me llama la hermana y me pregunta que en qué parte de la Biblia dice, ¿verdad?, que el libre albedrío. Entonces le digo a la hermana, hermana, la Biblia no dice el libre albedrío, pero el concepto está en la Biblia cuando el Señor nos da a escoger. Dice la hermana, dice, pero yo lo leí, hermano. Le dije, no, hermana, no está en la Biblia. Hermano, y se molestó, ¿verdad? Porque le contradije, pero es que no está en la Biblia la palabra albedrío. El libre albedrío no está, pero ella decía que lo había leído, ¿verdad? Y pues ya se despidió y no sé qué habrá pasado, pero en realidad no está en la palabra de Dios. Entonces de repente tenemos algunas ideas que están en la Biblia, pero no están en la Biblia. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien le dice, la Biblia dice así, y no lo está leyendo el hermano. Es bueno apuntar, tenga siempre un cuaderno a la mano, siempre un cuaderno, y apunta la frase que dijo el hermano o la cita que mencionó, pero no dijo dónde estaba, pues para mañana o al rato, a la salida, vamos y le preguntamos, ¿verdad? Porque a mí me interesa saber que lo que el hermano está diciendo realmente sea bíblico, porque mañana le voy a predicar a alguien más y voy a repetir la misma palabra que él dijo, la misma frase, pero sin saber dónde está. Ahora, si él me dice dónde está, pues ya cuando yo la comparto tengo la plena seguridad de que está en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver aquí, versículo 10. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos. Y en el 11 dice, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Es decir, cuando Pablo y Silas llegan ahí
a la sinagoga, ¿verdad? Porque iba directamente a los líderes. Llega a la sinagoga. Estos dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Ahorita vamos a ver por qué eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces estos de Berea reciben la palabra, pero no se fueron solamente con las palabras de Pablo ni de Silas. Ellos podían haber escuchado de la fama de Pablo y también de Silas, lo que habían pasado y cómo Dios se había llamado. Podrían haber escuchado muchas cosas bonitas de Pablo y tremendo apóstol, pero sin embargo, ellos no se fueron simplemente por la investidura del apóstol Pablo. Y esto es bien importante, hermano. Mira, mi amigo, hermano, tal vez tú dices, bueno, es que todas las religiones son iguales. Todos nos equivocamos, pero aprende a cuestionar también a los predicadores. No hablando en lo malo, no, sino lo que dice realmente es bíblico. Hay que ver si es bíblico. Por ejemplo, a tu sacerdote, tú como católico, que no te dé miedo preguntar. Yo he oído tantas cosas tan absurdas que, es que así dijo. Bueno, pero ¿dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? No, pues así dijo, pero ¿en qué parte de la Biblia está? No está. Es que la Virgen María se fue al cielo en cuerpo y alma, dice la Biblia. Anoche precisamente estaba en un chat ahí discutiendo eso, ¿verdad? No está en la Biblia, eso no aparece en la Biblia. Entonces no repitas algo que no está en la Biblia. Tú podrás decir, tu religión cree eso, pero no está en la Biblia. Incluso es antibíblico, pero no digas algo, algo que no está en la Biblia. Investiga, o sea, ¿de dónde salió tu fe completa? Si no está en la Biblia, de algún lugar salió. Entonces tenemos que tener cuidado. Evangélico también. Evangélico, ¿cuántos hoy en día, en este momento, es increíble que todavía estén pensando en esos profetas como el Antiguo Pacto o en los apóstoles? Oye, para eso tienen la Biblia. Yo tengo que ver si realmente ese apóstol que dice ahí es apóstol. No, está la Biblia. No lo que piensan los demás o la mayoría. No, tú tienes una inteligencia. Y si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo que te va a guiar a la Escritura. Porque el Espíritu de verdad, que es la promesa del Padre, el Espíritu de verdad, te va a guiar a la verdad. Y Juan 17 dice que tu palabra es verdad. Por tanto, el Espíritu de verdad, si es que tienes el Espíritu Santo, te va a guiar a la palabra de verdad. Y es que ustedes atacan porque no tienen la verdad. No, la verdad aquí está, mira, está en tu mano, está cerca de ti. Entonces, mientras que no escudriñemos nosotros, mientras que nosotros no nos preparemos y no leamos, te vas a llevar con lo que digan los líderes. En este lugar les digo, aprendan también a cuestionar. Eso es muy importante, hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, vamos a comernos todo lo que nos digan los predicadores. No le hace que sea un sacerdote de 50 años sirviendo en su templo, o un pastor también con mucha experiencia. No, usted tiene que irse con lo que dice la palabra del Señor. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y está hablando con los que estaban ahí en la sinagoga. Estuvieron discutiendo lo que decían ellos. Sin embargo, ellos estaban constatando, investigando, escudriñando en las Escrituras si a ver lo que decía Pablo y Silas era verdad. Entonces yo tengo que aprender a cuestionar. Yo recién que vine al cristianismo también, las preguntas llovían. De hecho, ya no fui bien querido precisamente por tantas preguntas. Pero yo quería saber y hasta el día de hoy quiero seguir sabiendo. Porque entre más leo la Biblia me doy cuenta que más ignoro. Esa es la verdad. Entre más leo, más me doy cuenta que me falta mucho por aprender. Entonces, imagínense, 26 años atrás, tenía muchas ganas de aprender más todavía, ¿verdad? Y quería aprender todo en un día, no se podía, pero yo estaba preguntando aquí y allá. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues llegó un momento en que las preguntas incomodaron. Y eso es muy importante, mi hermano pastor, hermano que estás predicando, que tienes ahí en tu casa una iglesia. No es una célula, es una iglesia. ¿Verdad? Es antibíblico decir una célula, es una iglesia en tu casa. Así sean 3 o 4 o 10 o 20, es una iglesia. Es bien importante que prepares bien, porque si alguien te pregunta, tienes que contestar conforme a la palabra de Dios. No importa si es una palabra que, es que ya le he repetido muchas veces, o una pregunta, ya me la han dicho muchas veces, no importa. Si amas la obra, tienes que tener esa paciencia para volver a comenzar temas con hermanos que van comenzando o que no entendieron bien el tema. Es nuestro trabajo como predicadores. No es nomás llegar a predicar, gritar y vámonos ya a la casa. No, todavía falta mucho por aprender y mucho por estudiar. Y cuando alguien pregunta, a mí me gusta que pregunten. Motivo a mi gente a que pregunte, que no se queden callados.
No porque yo lo sepa todo, pero mire, aquí está el que lo sabe todo. Aquí está, es nada más escudriñar. Por tanto, mi hermano, no te molestes cuando alguien está pregunta y pregunta y pregunta. No, a mí me encanta cuando alguien pregunta. ¿Y sabes dónde me gusta mucho más? Cuando un niño pregunta. Me llena tanto de gozo, ¿verdad? Cuando me gozo con todos los hermanos, pero más cuando es un niño y dice, hermano, ¿por qué esto y lo otro? Y digo, wow, tan chiquito está preguntando, ¿verdad? O una niña que pregunta. Para mí eso me llena de gozo bastante. ¿Por qué? Porque a su edad quiere aprender algo. Uno puede decir, es un niño que no. Qué importante que un niño esté preguntando, ¿verdad? Un adulto, un joven, gloria a Dios por ello. Y otra cosa, ponga siempre su cuaderno y allá hizo pregunta, está oyendo el sermón, está oyendo la predicación y pone usted el nombre del que lo dijo, la fecha, le pone también ahí el título, el tema de lo que está hablando, las palabras que resaltan, lo que a usted le llama la atención, la palabra que atravesó su corazón, la palabra que lo reprendió, lo apunta ahí. Entonces, todo eso es muy importante y también, verá, las dudas que no me quedaron claras, bueno, quiero saber qué es lo que significa realmente porque no lo entendí y al final le puede preguntar. Ahora, si alguien se molesta porque le pregunten, bueno, pues sabemos de que hay mucha gente que no es cristiana, de la verdad, porque un cristiano tiene que aprender, hermano, que su ministerio, si es predicar, tiene que encontrar preguntas. Eso es muy claro. O es nuevo, aunque sea predicador o pastor, es nuevo y ignora la palabra de Dios. Estamos aquí para enseñar y también para aprender, y aprendemos de todos. Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo y Silas llegan ahí. Y los de Berea, los que estaban ahí en la sinagoga, no nomás oían lo que decía el apóstol Pablo, imagínense. El apóstol Pablo, tremendo predicador. Hoy en día, verán, los famosos apóstoles o famosos profetas, hay que cuestionarlos más todavía. Pero, ¿de dónde salen? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué parte de la Biblia está eso que no está aquí, verdad? Eso es bien importante que lo haga, hermano. No me haga caso a mí ni se moleste por lo que le diga. Aquí está la palabra de Dios. Escudriñe lo que le están diciendo. Vamos a leer desde el versículo 1, de aquí mismo, de Hechos 17, y versículo 1 para entender de qué está hablando desde versículo 10 y 11. Versículo 1. Y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Note que llega a la sinagoga. 2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Óiganlo bien, 3 semanas estaba ahí con ellos para discutir de las Escrituras. 3. Declarando y proponiendo que era menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús, el cual yo os predico, es el Cristo. 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos una grande multitud, y mujeres principales no pocas. Fíjese bien cómo al predicar, no estaban predicando de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, no, estaban predicando del antiguo pacto. Y estaban demostrando que Jesús era el Mesías. Entonces, fíjese bien cómo es que Pablo ahí aprovecha para hablar con ellos y hubo conversión de mucha gente ahí. Versículo 5. Entonces los judíos, que eran incrédulos, movidos de envidia, tomaron consigo a ciertos vagabundos, que hay muchos en la iglesia también, mucho vago ahí, y dice, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometieron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6. Y cuando no los hallaron, arrastraron a Jasón y a cierto hermano a las autoridades de la ciudad, dando voces, diciendo, estos son los que han transformado el mundo y han venido acá también. 7. A los cuales Jasón ha recibido. Y a todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un tal Jesús. 8. Y alborotaron el pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y en el 9, y recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Por eso es de que dice, ¿verdad?, que los de Berea eran más nobles que allá, que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque en Tesalónica los que estaban ahí en la sinagoga no aceptaron muchos de ellos. Y los que estaban ahí en ese pueblo de Tesalónica los atacaron. También lo que vamos a encontrar es de que cuando tú más lees la Biblia, pues más lucha vas a tener. Esto pasó en toda la historia, ¿verdad? Cuando se quiso hacer la Biblia en el idioma vulgo, ¿verdad?, en el idioma alemán,
oiga, comenzó la Santa Inquisición a perseguir a aquellos que traducían la Biblia. Eso está en la historia, ¿verdad? No está aquí en la Biblia. Pero esa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, es decir, era muy inquisidora, ¿verdad? Persiguió a muchos tipos de personas, pero entre ellos a los que traducían la Biblia, porque era penado tener una Biblia. Esa es una de las causas, aunque muchos lo nieguen, pero para eso está la historia. Puede agarrar la Enciclopedia Católica y ahí habla acerca de eso. Yo tengo libros de la Santa Inquisición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perseguían a los que traducían la Biblia y tenían que huir a un país o a otro o esconderse. ¿Por qué? Porque el amor a la palabra los llevaba a arriesgar su propia vida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la palabra tenía que multiplicarse. Pero la Santa Inquisición lo que quería era impedir que se multiplicara. Impedir es que tener la autoridad siempre. Y hay alguien por ahí, ¿verdad?, en la radio que tiene descaro de decir, gracias a nosotros tienen la Biblia los protestantes. Por favor, qué vergüenza es eso, decir eso, ¿verdad? Claro, el que no conoce la historia, pues se come ese cuento. No, si estaban en contra de la multiplicación de la palabra de Dios, estaban en contra de que se tradujera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después, ya duró siglos de la Santa Inquisición. Nada más la de España, la Inquisición española duró 350 años por así, imagínese, ¿verdad? Pero es increíble lo que usted puede investigar ahí en la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, después, yo recuerdo a mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita decía, oh, no, en el pueblo, ella duró más de 100 años de vida, imagínese, conocía bien la historia de su pueblo. Decía mi abuelita, decía, no, es que a nosotros nos prohibían leer la Biblia, y peor si era Apocalipsis, porque decían que el que leía Apocalipsis se volvía loco. Yo le invito a usted, mi hermano, no le tenga miedo a Apocalipsis. Si usted ve Apocalipsis 1, versículo 3, lea todo Apocalipsis, pero vea cómo comienza la carta de Apocalipsis. Versículo 3 dice que bienaventurado el que lee y los que guardan, perdón, y los que oyen la palabra. O sea que es una bienaventuranza leer Apocalipsis o escucharla. No le tenga miedo a Apocalipsis. Eso de que se va a volver loco, y eso es una mentira. Y luego de ahí, ¿verdad? En el pueblo evangélico ha habido ciertos grupos o movimientos que tienen hasta institutos, ¿verdad? Aportan bastante dinero. Obviamente el dinero no viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para promover que ya no se lea la Biblia. Porque dicen, ¿verdad?, que ya no es el tiempo de la Biblia, sino que ahora es el tiempo del Espíritu. Y ahí es donde vemos que el enemigo, no nomás aquí, lo que vemos en Tesalónica, que ahí persiguieron a los apóstoles, agarran ahí a Jasón. Desde el tiempo del Evangelio, de que comienza el Evangelio, siempre fue perseguida la palabra de Dios. Siempre lo va a ver en la Escritura. Y luego también la Santa Inquisición, y luego después metiéndole miedo, como ya no pudieron detener la multiplicación de la Biblia y las traducciones de las Biblias, bueno, solamente le metían miedo. La podían tener, pero no la podían leer. Nosotros en la casa, cuando yo era niño, ahí estaba una Biblia, pero nadie la leía. Entonces, esto fue poco a poco permitiéndose, pero sin que la lean. La puede comprar, pero no la lea, ¿verdad? Y aunque muchos lo niegan, eso todas las familias, yo creo que su familia también lo sabe, también era así. Así que eso es una realidad de que el enemigo de nuestra alma está en contra de que la gente lea la Biblia. Ahora, hermanos, en estos tiempos, contra el pueblo evangélico que se supone que lee la Biblia, ya les han dado la idea de que, oh no, nomás pasamos en la pantalla, en la Biblia, y no lleve Biblia a la iglesia. En este lugar, y usted lo oye, siempre cuando comenzamos a leer la Biblia, invitamos a alguien le falta Biblia, levante su mano para prestarle una Biblia. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente lea, no que me escuche a mí o a los predicadores, sino que lea la Biblia juntamente con nosotros para que lea y constate que lo que estamos hablando es verdad. Por eso los de Berea hacían ese trabajo. Pablo, sí eres un tremendo predicador, sabemos la conversión que tienes, pero déjame ver si lo que me estás diciendo es verdad. Entonces los que estaban allá en Tesalónica se enojaron, aunque hubo muchas conversiones, muchos seguidores del Evangelio, pero en Berea ellos mejor dijeron, a ver, vamos a ver, no sabemos si es cierto, no sabemos si lo que dice Pablo es verdad o lo que dice Silas, pero vamos no a leer la Biblia, no a leer las Escrituras, vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a indagar, a profundizar. Eso es bien importante que lo entendamos. Estaban escudriñando las Escrituras, no cada domingo como lo hace mucho cristiano, no. Estaban escudriñando cada día, dice la Escritura aquí. Versículo 11, al final del versículo 12 dice,
Dice, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Arriba en Tesalónica, 3 sábados estuvieron discutiendo. Pero aquí, cada día estaban escudriñando, porque había un interés grande para corroborar lo que decía Pablo y Silas. Tú también, mi hermano, para eso siempre ten un cuaderno, siempre. No hay pretexto. No me digas que porque no hay dinero, que no tienes para comprar ahí una cerveza o para comprar refrescos o sodas. ¿Cómo no tienes para un cuaderno ahí de los más económicos y empezar a escribir ahí? Oh, es que no sé escribir mucho. ¿Cómo puedes escribir? Pero aprende también a escribir. Aprende a dedicarle tiempo a la escritura. Por eso es que muchos, no es que yo no le entiendo. Pues no le entiendes porque no quieres. Está en español o está en inglés o está en tu idioma ya. Ya se tradujo hace mucho tiempo así. No hay un pretexto para decir es que no le entiendo. Ahora vemos aquí cómo estos hermanos, ¿verdad?, llevan el Evangelio y los de Berea aceptan la palabra, aceptan lo que dice el apóstol y Silas, pero ellos estaban corroborando con las Escrituras a ver si lo que ellos decían era verdad. En el tiempo que se está hablando aquí, hermanos, no era fácil tener escrituras, porque era muy difícil y costoso traducir o copiar algún texto. Era muy difícil y muy caro. No era de todo el pueblo. Ahora, ¿cuál es el pretexto que tenemos nosotros? Cuando yo puedo tener una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias diferentes. Yo tengo muchas versiones, porque por los estudios que doy, tengo muchas versiones. Quiero ver las diferencias de cada una de ellas. ¿Cuál es la característica de cada una de esas versiones? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender de la Escritura. No tanto lo que diga el predicador, no tanto lo que diga el apóstol o el profeta, no. ¿Qué dice la Escritura? Que para mí es lo más importante en este momento. Acompáñenme en la Escritura más. Vamos acá al lado derecho, vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el 14. Hebreos 5, versículo 11 al versículo 14. Y les invito en esta noche a que lean el Apocalipsis, ¿verdad? Comiéncenlo, es muy bonito el libro, que yo sé que hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que no se entienden fácilmente, pero lean cuando menos el capítulo 1 y se van a ir dando entendimiento de qué se refiere la Biblia. Porque el capítulo 1 habla precisamente de el Jesús revelado. Y después lo va a ver en el 14, lo va a ver en el 19, pero comiencen del 1 y puede ir viendo lo que habla del Señor Jesús. Bien, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice en el nombre de Jesús, del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de declarar, por cuanto sois perezosos de oír. O sea, el problema era de ellos, no era de la Escritura. Versículo 12, óigalo bien aquí, hermano. Si tienen más de 2, 3 meses en el Evangelio, como cristiano, ve lo que dice aquí. 12. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. 13. Que cualquiera que usa de leche es incapaz en la palabra de justicia porque es un niño, no va a entender, es un bebé. 14. Mas la vianda firme es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso tienen el sentido ejercitado para discernir así el mal como el bien. Imagínense qué hermosa la palabra del Señor. Por causa del tiempo ya tiene que ser usted maestro, es decir, enseñar a otros. Tiene usted un compromiso, mi hermano. No creo que nomás del pastor o de los ministros. Usted tiene un compromiso con Dios, no conmigo, no con su pastor, no con su sacerdote, no. Con el mismo Señor que dice que por causa del tiempo, versículo 12, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo. No dice
Puedes ser un maestro si eres pastor, maestro si eres un profeta, maestro si eres un apóstol. No, no. Dice, por causa del tiempo, debes ser un maestro. O sea, debes enseñar. Y esto es bien importante. Si usted no lee la Biblia, porque es un perezoso, como dice mi versión ahí en el versículo 11, es un perezoso para oír, entonces, ¿cómo va a aprender? Pero debe de haber un crecimiento también en el conocimiento de la palabra del Señor. No diga que no le entiende. Eso es mentira, es falso. No le entiende porque no lee. No le entiende porque no quiere entender. Y lo que siempre le digo a los hermanos, ¿por qué no lee la Biblia? Porque no la entiendo. Y no leyéndola, ¿le entiende? No. Entonces no le quiere entender. Eso es sencillísimo. No le quiere entender. Pero cualquiera que sabe leer, aunque sea ahí balbuceando o deletreando, cualquiera que sepa leer va a entender lo que dice la Biblia. Pero por siglos estuvo diciendo que la Biblia no se debe leer, que es peligroso leerla, que se va a confundir, que bueno, tantas mentiras que nos dijeron, verá, a los abuelos, tatarabuelos, a los padres. Entonces, no la leían y todavía esa raíz sigue todavía en muchos evangélicos diciendo, es que no le entiendo. Por favor, no me diga que no le entiende. Yo no tuve escuela y le puedo entender. Así lo que usted lee y lo que yo leo cuando damos estudios, ese es nuestro idioma. Y le entendemos porque ahí está. Que habrá simbolismos, que habrá parábolas, que habrá algunas figuras. Entendemos eso. Hay que ver la interpretación, pero la Biblia se interpreta sola. Pero en cuanto a lo demás, en cuanto a la salvación, la santidad, en contra del pecado, todo eso, está fácil de entender. Nadie me puede decir a mí que no le entiende si está fácil. Nadie, hermano. Tiene que leerla. Por causa del tiempo ya tienes que ser maestro. Mire, voy a hablar un ejemplo en mi persona. Yo tengo más de 14 años trabajando con biólogos y en la naturaleza. Y aunque no quiera, pues aprende uno. Uno va aprendiendo. Hay biólogos que estuvieron en la universidad, se graduaron, tienen experiencia. Ya desde que he entrado ahí se han jubilado 2 y 3 se han jubilado de ahí. Entonces, ellos me dejaron muchas enseñanzas. Compré un libro para aprender más, compré otro para seguir aprendiendo más en mi trabajo y lo que hay a mi alrededor. Que cuando llegan estudiantes o llegan recién graduados, o llegan los recién que van a trabajar de biólogos, me toca enseñar a muchos de ellos. Entonces, algunos que, oye, ¿fuiste tú a la escuela? No. ¿Cómo sabes esto? No, pues es que tengo aquí ya tantos años trabajando. Pero esto, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque lo aprendí de los otros que ya están antes que yo. Entonces, no es porque yo me esfuerce, me voy a aprender de memoria esto. No, el simple hecho de repetitivo, de estar con ellos, de estar leyendo, estar preguntando, estar apuntando, bueno, uno se aprende las cosas. Oiga, 14 años y que no supiera yo ni cómo mezclar químicos, o los pescados, o el tiempo de las plantas, o el de las aves. Sería el colmo que en ese tiempo no aprendiera algo. Entonces, por eso cuando me preguntan, bueno, pero ¿y tú cómo sabes esto? Porque lo aprendí de los demás. Por causa del tiempo lo sé. Así todo cristiano que ya tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, debe de conocer algo de la Escritura. Algo. Imagínense si diario leyéramos la Biblia, diario la escudriñáramos, en 1 año, ¿cuánto conocimiento va a obtener? Ahora, yo no digo que se va a aprender la Biblia de memoria, porque yo no me la sé de memoria. Pero si usted tiene buena memoria, gloria a Dios por ello. Pero si no la lee, ¿de qué le sirve la buena memoria? Entonces, es importante que todos nosotros aprendamos la Biblia. Ahora, si hay algo que de veras no le entiendo, pero la estoy leyendo, bueno, pregunto, oiga, hermano, mire cómo ve esto, hermana, cómo ve esto. Bueno, tengo que leer para poder preguntar, porque ¿qué va a preguntar? Si no lee la Biblia. Entonces, esto es bien importante. Y si usted no empieza a leer la Biblia, sea católico, sea evangélico o cualquier denominación que tenga, pues se va a comer lo que le diga el sacerdote o el pastor. Y esto no es así. Escudriñar como lo hacían los de Berea. Por causa del tiempo, ya tenemos que ser maestros. Hermano, que tienes 1 año. No hablo con los que tienen 10 años. Sería una vergüenza que no aprendieran nada. Hablo con los que tienen 1 año. Que son los bebés y que van ahí comenzando. Pero ¿a cuántos has enseñado la palabra de Dios? ¿A cuántos? Es algo que tenemos que meditar en nuestra vida. ¿A cuántos yo les he llevado el Evangelio? Oh, es que no le entiendo. ¿Qué le voy a enseñar? Pues lo que lees. Yo también no le entiendo toda la Biblia, pero mira, la leo.
Y cuando algo preguntan, no es porque me lo aprendí de memoria, sino porque dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad de Juan 14, va a recordar las palabras de Dios. Yo no me voy a esforzar, por años estuve traumado de que yo, como maestro de escuela dominical, no me aprendía los versículos de memoria, estuve ahí, me ponía triste, me ponía mal, de que ¿cómo es posible que yo no me sepa los versículos? Bueno, llegó un tiempo en que entendí que no era yo el que los iba a aprender por mi inteligencia, sino que es Dios el que los sacaba. Hermano me decía, hermano, pero usted sabe la Biblia ya al derecho y al revés. No, yo no me sé como 3, 4 versículos y se me hace mucho. Los demás sale porque ahí están adentro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante. Tú vas a leer la Biblia, ¿por qué? Porque el día de mañana, cuando la vas a utilizar, Dios se encarga de sacar de lo que está dentro de tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que estás atesorando en tu vida, en tu corazón, es lo que el día de mañana el Espíritu te va a sacar. Pero si no la lees, ¿qué va a sacar de ti? Amargura, tristeza, confusión, problemas. No. Uno debe sacar de la palabra de Dios del corazón. ¿Por qué? Porque la estás comiendo, te estás alimentando y el Espíritu Santo va a tomar de ahí para darle a la gente que te pregunta. Por causa del tiempo, ya tienes que aprender a darle a los demás palabra de Dios. No esperes a que sea el pastor el que lo haga. No esperes a que sea el predicador el que lo haga. Si Dios te pone ahí en ese lugar, en esa casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas, debes de estar preparado para contestarles conforme a la palabra del Señor. Eso es bien importante. Aquí había hermanos, ¿verdad? Y ellos se recuerdan de eso, de que querían abrir una casa para llevar estudio, y le digo, no, pues a darme estudio. Vaya, no espere que vaya yo. No porque no me guste, me gusta el dar un tema, pero es que también ellos tienen que aprender que si a ellos se les abre la puerta, ellos tienen que aprovechar para llevar el evangelio a ese lugar, para hablar de la doctrina a ese lugar. Que no espere que el pastor o los ministros lo hagan todo, no. Usted, Dios le abrió la puerta, aprovéchela, hermano, aprovéchela, porque es bien importante que haga el trabajo del Señor. No espere que otro haga el trabajo que usted le demanda al Señor. Esto es bien importante. Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente. Acompáñeme, esto habla de madurez, acompáñeme a Josué, es el 6º libro del Antiguo Pacto. Vamos hasta el Antiguo Pacto. Tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y enseguida Josué. Es el 6º libro del Antiguo Pacto. Josué capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Hubo un filósofo, José Ortega, que él decía, ¿verdad? Que aquí tengo la frase: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. A mí me gustó mucho esa frase, que a veces es polémica, ¿verdad? Depende cómo la entienda. Pero dice, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque yo, como les digo siempre a ustedes, y aquí a los que están también aquí en el templo, pregunten. No se coma todo lo que yo le diga, ni lo que le diga otro predicador, ni un sacerdote. No, usted tiene que aprender a preguntar, a cuestionar. Aprenda a cuestionar su fe, aprenda a cuestionar su religión, aprenda a cuestionarla. Una vez un hombre quiso atacarme, ¿verdad? Y me dijo, usted salió de la religión porque no la conocía. Le dije, ¿usted la conoce? Sí. Cuando le hice las preguntas se molestó, pues no la conocía. Entonces, ¿por qué me invita a su religión si no la conoce? A mí que invite a alguien que la conoce y que me diga en la Biblia dónde está su fe. Pero nada más por costumbre. No, yo no voy por costumbre, ¿verdad? Porque para costumbre me quedo donde estaba antes cuando no creía en Dios. No, yo voy por lo que dice la Biblia, y eso es lo hermoso. Por eso en este lugar no predicamos religiones, ni tampoco le decimos que soy el gran apóstol de que le va a traer salvación a su vida, no. Ni le decimos que es el único lugar del mundo, no. Aquí en este lugar se predica la palabra de Dios
Y usted tiene el trabajo de obedecer o desobedecer. Así de fácil es esto. Vamos a ver Josué capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 9. Josué 1, 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Óiganlo bien ahora lo que viene. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo en donde quiera que fueres. Me gusta que repite mucho, esfuérzate y sé valiente. Hermano, Hebreos 4:12, Hebreos 5:12 dice, ¿verdad? Que por causa del tiempo ya deberíamos de ser maestros, enseñar a los demás. Es un esfuerzo leer la Biblia. Es un esfuerzo el escudriñar la Biblia. Es un esfuerzo y es de valentía el escudriñarla, el prepararse, el investigar, el profundizar. Es un esfuerzo, no es fácil. Pero mira, por ejemplo, te he dicho, si te acostumbras a levantar 15 minutos antes de lo normal, agradece a Dios por el día que te da. No ocupas aventarte 3 horas de oración. Si lo haces, qué bueno, pero si no, Señor, gracias por este día. Y luego a leer la Biblia. Antes de almorzar, antes de pensar en la renta, de los gastos, primero, Señor, tu palabra. Y si aprendes eso desde temprano, a dedicarle 10, 15 minutos, a donde quieras comenzar. La pregunta de muchos, ¿y dónde comienzo? Unos dicen que Génesis, otros dicen que en el Evangelio de Juan, otros dicen que en Mateo, ¿verdad? Yo, donde usted quiera. Puede comenzar en Apocalipsis, puede comenzar en Hebreos, donde usted quiera. La cosa es que lo lea. Y lo va a leer, lo va a meditar, su cuaderno ahí lo apunta. Yo le aseguro que si le dedica en la mañana temprano, cuando su mente está fresca, 10, 15 minutos, quizá a veces menos, 8 minutos, pero le dedica un tiempo diario, le va a crecer el conocimiento. Eso es por lógica. Pero se requiere esfuerzo. Pues, es que me da flojera levantarme tan temprano. Y es un esfuerzo. Y Dios te va a ayudar a que lo hagas. Dice en el versículo 8, a mí me gusta mucho el 8 y el 9, donde dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes, óiganlo bien, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta que guarde y hasta que obedezca, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo donde quiera que fueres. Si tú no te esfuerzas en leer la Biblia y luego en obedecerla, entonces no hay fortaleza espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que leer la Biblia y obedecerla. Hay 3 cosas que siempre le recomiendo a la gente para crecimiento espiritual: lectura bíblica, oración y obediencia. No necesariamente en este orden. Puede ser oración, lectura bíblica y obediencia. Pero sin estas 3 no hay madurez espiritual. Es que yo tengo un apóstol ahí en mi congregación. Eso no te sirve a ti para nada. Vamos a poner que fuera el apóstol Pablo. Pero si la persona que está ahí no obedece a la Biblia, de nada sirve que esté bajo los pies del apóstol Pablo, o de Pedro, o de Juan, o que ame a la Virgen María, o que tenga al Papa a un lado. Si la persona no obedece a la palabra de Dios, esto es individual. De nada le sirve que usted tenga allí a un famoso predicador o al mismo Papa si usted no obedece a la palabra de Dios. Porque esto es individual. Imagínese, sabe el Papa porque es el Papa, o el apóstol porque es el apóstol, pero yo no obedezco a la Biblia. ¿A mí de qué me sirve que esté en la mejor religión, en la religión que fundó Cristo? ¿De qué me sirve a mí ese tipo de cosas? No, yo tengo que obedecer, porque cuando yo guarde, como dice aquí en el versículo 8, cuando medite de día y de noche en ella, y cuando obedezca la Biblia,
entonces haré prosperar mi camino, hermanos. Pero mientras que no lo haga, de nada me sirve donde me esté congregando. Esto no se habla porque esté en una religión, porque sea la más grande, la más famosa. No, esto no es así. La Biblia es bien clara, esto es individual. Por allá en Mateo 7, del 21 al 25, si mal no recuerdo, dice, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pues ellos estaban confiando en que por los milagros que hacían y que porque mencionaban al Señor ya eran salvos. Pero el Señor les contesta, nunca os conocí, obradores de maldad. Imagínense qué terrible que usted llega allá, oh, yo estaba ahí bajo el Papa, era sobrino del Papa, él era mi tío. ¿Y de qué le va a servir si usted no obedeció? Oh, mi papá era el apóstol del templo, ¿y de qué le sirve si no, usted no obedecía? Entonces, esto es individual. Esto no se trata de atacar a nadie, se trata de aclarar lo que es la salvación. Si usted lee la Biblia, la medita, la escudriña, Dios se va a encargar de guiarlo a donde tiene que guiarlo. Les he platicado también esto. He estado en lugares donde no los conozco, no sé qué doctrina tienen, pero cuando estamos hablando, hay algo que nos identifica, algo que nos une. Y cuando estamos ahí platicando, es la misma doctrina. Y ni él tiene el mismo pastor que yo, ni yo tampoco que él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el mismo espíritu que nos va guiando. Y cuando estamos hablando de la Biblia, no de qué pensamos nosotros, o qué dice el pastor, o qué dice el dirigente, o qué dice el movimiento, no. La Biblia, por lógica, vamos a llegar a un acuerdo. Oh, es que los protestantes son divididos. La Iglesia Católica también está dividida. ¿Por qué? Porque no se basan en la Biblia. Cuando uno se basa en la Biblia, todos van a llegar a un acuerdo, porque es una sola palabra, y es la verdad. Esto es bien importante, hermano. Alguien piensa, no, es que nomás los protestantes están divididos. No es cierto. Había una persona, hay un cliente mío que decía, mira, hay papistas, porque muchos no creen en el Papa, y menos en ahorita, Francisco, ¿verdad? Y tampoco, en Carlos Wojtyla tampoco creían, porque no es italiano, eso creo que muchos lo saben. Pero no aceptamos al Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque no es él era polaco y era soldado cuando era joven, y muchos católicos no lo aceptaban, aunque la mayoría sí. Y era carismático el hombre, yo no digo que no. Ahora el nuevo tampoco. Ahorita hay sacerdotes, hay cardenales que están en contra de él, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo. Está fragmentado. Sin contar los jesuitas que en un tiempo estuvieron también fragmentados con él. Sin contar los movimientos que están a su alrededor. Entonces, es algo que, si hablamos de divisiones, estamos en todo lugar divididos. ¿Por qué? Porque no estamos basados en la Biblia. Sin embargo, voy a un lugar y estamos hablando de la Biblia, y cuando estamos leyendo, y la persona es como los de Berea, que quieren obedecer la palabra, llegamos a un común acuerdo. Porque la Biblia nos va a unir y nuestras ideas nos van a separar. Es que mi pastor, es que mi apóstol, es que mi profeta, es que mi papa, es que mi sacerdote, son las divisiones. Pero cuando yo me siento con alguien, un cristiano, y aunque no lo conozca, y nos ponemos a discutir, podemos aventarnos 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas hablando de un tema, pero llegamos a un acuerdo al final. Y habrá veces que nos aventamos una semana discutiendo un punto, ¿verdad? Pero cuando llegamos ya a la conclusión, ahí está la verdad. Anoche aquí estuvimos hasta las 11 de la noche casi, discutiendo algunos puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy bonito. A mí me encanta discutir los puntos. Discutir no es pelear, discutir los puntos, me encanta a mí hacerlo eso. ¿Por qué? Porque veo a los hermanos el interés que tienen por la palabra. Nos fuimos ya muy noche de este lugar, pero mire qué hermoso. Yo me levanto a las 4 de la mañana y muy hermoso la noche, porque se edifica uno con la palabra del Señor. Entonces, eso es muy hermoso. Hermano, escudriña la palabra de Dios. Amigo, escudriña la palabra de Dios. Ah, es que ustedes atacan. No se trata de atacar. Lee tu Biblia. Lee la Biblia. ¿Cuántas veces oigo eso que es que ustedes interpretan como ustedes quieren? Le pregunté a un compañero, le dije, ¿en qué interpreté yo la Biblia? Pues le interpreta a su manera. Dame un ejemplo. Uno. Le cambian nombres a los apóstoles. ¿Cuál? Por el cambio de nombres, ¿cuál? La ignorancia. Aprenden lo que los padres le dicen, no, es que le interpreta a su manera. ¿En qué se interpreta?
Muy pronto vamos a hablar acerca de la interpretación que dan otras religiones de la Biblia. Solamente prepárese con su pluma, con su lápiz, con su cuaderno o su libreta para que apunte. No para pelear, hermanos, sino para realmente ver qué dice la Biblia, no qué interpreta el que está aquí hablando. Eso es bien importante. Si usted dice ser cristiano, porque todos dicen ser cristianos, pero el fruto está por los suelos, no obedecemos la Biblia, ¿cómo puede ser cristiano si no lee la Biblia y no la obedece? Si no la lee, pues menos la va a obedecer. Es lo que dice aquí. Pero el cristiano, óigalo bien, el cristiano bíblico tiene que leer la Biblia y obedecer la Biblia. Porque cuando hagas esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. El enemigo quiere que tú no leas la Biblia, que pienses que no la entiendes, que pienses que es para nada más ciertos personajes muy importantes o bien escogidos. No, este es para todos, para usted y para mí. Hay que ser como los de Berea, aprender de los de Berea. Ahora, si es por pereza, como dice mi versión, y es por perezoso, vas a dar cuentas también a Dios por ello. Un día me dijo un joven, es que no me quiero comprometer con Dios. ¿Estás comprometido desde cuándo? Desde que aceptaste a Cristo estás comprometido. No cuando te bautizas o no cuando eres pastor o ministro, no. Desde el momento que uno escucha la palabra de Dios, ya comienza un compromiso con Dios. Desde el primer momento que yo digo soy cristiano, hay un compromiso con Dios. Esto es bien importante. Si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, primero, no la leemos, no le dedicamos tiempo y no la obedecemos, no hay victoria en nuestra vida. No me diga a mí que ya es el tiempo del Espíritu y la palabra ya pasó. Mentira. El diablo ha querido por muchos siglos acabar con la palabra de Dios y como no ha podido, se ha multiplicado más. Entonces ahora busca artimañas, porque es el enemigo, artimañas para que la gente se desaliente a usar la palabra de Dios. En un lugar estábamos en una reunión y el líder ahí de ese lugar, no el mero mero, sino el segundo, dijo algo, una barbaridad tremenda. Dijo, yo no leo la Biblia, yo llego a este lugar y siempre en una banca hay una Biblia por ahí y yo la agarro ahí. Yo no sé qué pensó que estaba hablando, no lee la Biblia y llega ahí, siempre encuentra una Biblia. Yo no sé si estaba jactando o pensaba que eso era espiritual. Yo no sé cuál era su problema en la cabecita, ¿verdad? Pero una hermana que estaba ahí dijo, hermano, si yo supiera leer, porque la hermana era mayor y sabía leer, si yo supiera leer, yo estaría leyendo la Biblia diario. ¡Wow! La avergonzada que le dio a ese varón. Y era el segundo del líder de ese lugar. Imagínese cómo están los demás. No, hermano, si usted no lee la Biblia, no crea que va a entender lo que es el Señor. El Señor dice bien claro que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Así que lea su Biblia, hermano, léalo. No esté pensando, ya me está tirando y que mi religión es la verdadera. No olvídese de eso. Lea su Biblia, medite, escudriñe la Biblia. Cuestione también a su líder, cuestione también aquí este lugar, también. Pero escudriñe su Biblia, no diga, es que ustedes la interpretan, es que ustedes le cambian. No diga eso si no está seguro. Dígame la Biblia, ¿dónde le cambiamos? Y ahí sí, pero léala. Si usted no la escudriña, no me puede decir a mí que la cambiamos o que la interpretamos mal si usted no lee su Biblia. Hábleme conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia aquí está. Ahora, para finalizar, aunque Josué, muchas escrituras hay iguales, muy parecidas, hablando de que debe escudriñar la Biblia, leer la Biblia, meditar en ella, pero aquí la promesa para Josué, que si la medita de día y de noche, es lo mismo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que tenía que escudriñar la palabra de Dios. Perdón, el apóstol Juan dice que tenía que escudriñar la palabra de Dios porque ahí está la vida eterna y ellas hablan de Jesús. Entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba escrito el Antiguo Testamento. Por tanto, desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que comprende el Antiguo Testamento, o Génesis hasta Segunda de Crónicas, conforme a la Torá o la Tanaj, a la Tanaj tiene que escudriñarla, porque es palabra de Dios. No creo que nomás de Mateo en adelante. El Evangelio no comienza con Mateo, el Evangelio comienza en Génesis. Así que escudriñe su Biblia y va a descubrir la hermosura de la palabra del Señor. Cuando usted descubra la hermosura de la palabra de Dios,
se va a enamorar más de Dios. ¿Las dudas van a llegar? Sí, pero escudriñe, pregunte a su líder, no para cuestionarlo, para hacerlo ridiculizar, no, sino para aprender más. A lo mejor es un perezoso igual que yo, entonces cuando nos preguntan nos obligan a seguir escudriñando más. Así, esto es lo hermoso. Siga usted leyendo la Biblia, escudriñándola, y motive a los compañeros, a los amigos, a su familia, a que también la lean. Pero si usted no la lee, no puede motivar a nadie a lo que usted no hace. Así que escudriñemos la palabra del Señor y tenemos que ser como los de Berea. Si la guardamos y la obedecemos, todo, dice la Biblia, no es promesa mía, todo me saldrá bien. Vamos a orar, que a pedirles que nos ayude. Recuerden, los de Berea es un gran ejemplo. Tenemos que aprender de ellos para poner en práctica lo que ellos hacían. No estaban ellos llevándose por lo que decía el apóstol Pablo, sino que ellos querían ver si lo que decía era escritural. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias por este hermoso día que nos ha regalado, Señor, y por todo lo que vivimos. Gracias, Padre, porque nos permitió trabajar o descansar, Señor, por todas las maravillas que vimos. Gracias por las pruebas también. Gracias, Señor. Hoy en esta noche quiero poner en sus manos, Señor, a cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje el día de mañana o en un futuro, Señor, que no sientan como que es un ataque a su religión, a su denominación, Señor, o a su persona misma, sino que más bien sean motivados, Padre, a escudriñar, porque hay mucha pereza espiritual hoy en día, Señor. Hay mucho conformismo. Ya no quieren ni los predicadores, ni los pastores, Señor, escudriñar la palabra de Dios. Solamente se conforman con aventar un mensaje por ahí, Señor, que muchas veces lo roban, Padre, del internet, lo bajan, Señor, y lo predican, lo maquillan y lo acomodan para su congregación, Señor. Ha habido bastante pereza, Padre, en muchos predicadores hoy en día, en muchas congregaciones que ya usan la Biblia. Señor, es triste ver toda esta situación, pero también está escrita, Señor, llegaría el tiempo de la apostasía. Hoy en día, con que se entretengan, con que la gente esté feliz, que esté contenta, con que los diviertan, con eso es suficiente, Señor. Pero, Padre, se ha olvidado de escudriñar su palabra el pueblo. Por eso le pedimos que nos ayude, Señor. Un verdadero avivamiento, Señor, no el de la emoción, sino aquel avivamiento, Señor, que nos lleva, nos obliga, Señor, nos incita a escudriñar su palabra. Señor, le pedimos que nos ayude a que día con día meditemos en ella. Hoy en esta noche le pedimos, Padre, que nos siga ayudando y fortaleciendo. Y pongo en sus manos a la gente que está enferma en estos días, Señor. Entre ellos, Padre, a mi familia. Le pido por mi prima Elisa, Señor, que también que la bendiga, la fortalezca. Y gracias también por ella, Padre. Siga bendiciendo a toda su familia, Señor, a su esposo. Le pido también por mi primo Marcos, para que también, Señor, sea restablecido muy pronto. A mi hermana Lupita, que también se encuentra enferma, le pedimos también que la ayude y le fortalezca, Padre. A nuestro hermanito Dani, Padre, este joven también que ha tenido este problema en su cuerpo, le pedimos también que lo siga bendiciendo y fortaleciendo. Y le damos gracias, Padre, porque no permitió que le dieran la quimioterapia, Señor. Usted tiene un propósito con este joven, Señor. Le pido también por las familias que en estos días están pasando por necesidades económicas, para que nos ayude, Señor, a confiar cada día más, Señor, en su palabra. Le pido por aquellos que están enfermos con estas nuevas virus o nuevas, Señor, cepas que estamos viendo, Señor, hoy en día. Le pido, Padre, por aquellos que están en hospitales. Le pido también por los que trabajan en hospitales, a los enfermeros, a los camilleros, Señor, a la gente que está, Señor, trabajando en la limpieza de los hospitales. Le pedimos por todos los que trabajan ahí, Señor, para que también los proteja de todo mal. Ahora, Padre, le queremos dar gracias por esta bendita palabra. Y perdóname por toda palabra ociosa, Señor, pero palabra que edificó, Señor, palabra que está escrita, le damos gracias por ella y que quede en nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, ser como los de Berea, que escudriñemos. No que nos llevemos por lo que diga el pastor, aunque me caiga bien o sea mi Padre espiritual, sino que realmente, Padre, sea conforme a su palabra. Gracias por los de Berea, Señor, porque es un gran ejemplo para nosotros que debemos de poner en práctica hoy en día. Gracias por mis hermanos que nos ven allá, nos oyen en San Luis Potosí también. Bendiga, Señor, estación de radio. A mi hermano Pedro y su familia también bendígalos. Y que nunca se acabe el ánimo, Señor, de seguir adelante. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga y sigan meditando esta escritura. Recuerden, pluma, lápiz, cuaderno, libreta, pero nada más para estudios bíblicos. Dios les bendiga y primero Dios será hasta el viernes con el favor de Dios. Y si nos presta vida el sábado y también el domingo, el sábado 5 de la tarde y domingo 2 de la tarde. Dios les bendiga y hasta la próxima si Dios nos lo permite.